Ahora vamos a ver cómo perfilar correctamente un perfil de venta. Lo que sí necesitamos es saber si el cliente está perfilado o no. Primero le envío contenido audiovisual al cliente, después le hago estas preguntas de crédito, zona, presupuesto, características. Número 1, si ya cuentas con algún tipo de crédito, ya sea Infonavit o bancario. Es típica pregunta, literal, así como viene aquí, la pueden copiar y la pueden pegar en el chat con el cliente y el cliente te va a dar algún tipo de respuesta. Entonces, es muy importante que saber que el cliente tiene ya algo preparado, ya sea pago de contado, Infonavit, Cofinavit, Fobiste, bancario, lo que sea, pero es muy importante antes de agendar la cita o de solicitar la cita, ya tener esa información. Número 2, ¿en qué zonas buscas o qué zonas te agradan? Número 3, ¿cuál es tu presupuesto ideal? Y número 4, ¿qué características son indispensables para tu casa? Les recuerdo que la persona en México, el ciudadano común, solo compra de 1 a 2 casas en toda su vida. Entonces, le tiene que gustar y tiene que estar en un momento de su vida para ya comprarla. Pero ustedes se pueden extender más. O sea, yo le puedo decir al cliente, cierra los ojos, imagínate cómo es tu casa ideal o cómo la quieres. O sea, ¿la quieres en vialidad o la quieres en privada? ¿Quieres que tenga alberca o quieres que no hay problema si no tiene amenidades? X o Y razón de tantas preguntas que se le pueden hacer al cliente para venta, ninguna pregunta es mala. Todo lo que pueda hacer acerca de cómo busca su casa es bueno. Yo siempre hago preguntas básicas como ¿cuáles son las características indispensables para tu casa? ¿Qué respuestas espero? No, pues quiero 3 recámaras con baño completo en la recámara principal y baño compartido entre las 2 recámaras, casa de 2 pisos en privada, con alberca, estacionamiento para 2 coches. Toda esa información es la que yo quiero añadir a mi perfil del cliente. Con estas 4 preguntas ya tenemos un perfil del cliente bastante armado, pero siempre hay preguntas extras. Yo las preguntas extras que siempre recomiendo es si ya tienen contemplado los gastos de escritura. Actualmente los gastos de escritura en México son del 8 al 10%. En Querétaro son casi el 10%. Entonces, pues es un buen cacho de dinero que tienen que tener contemplado. ¿Cuál es la ventaja? Que tengo muchas propiedades aquí que podemos tomar los gastos notariales de su crédito. Pero para viviendas usadas, eso casi nunca se puede. Y nuestro inventario prácticamente está polarizado a un 70% viviendas usadas y 30% viviendas nuevas de constructora. Entonces, sí es muy importante saber si el cliente ya tiene contemplado ese dinero o no de contado, o si lo piensa tomar del crédito, porque eso cambia la estrategia de qué le voy a mostrar. La segunda pregunta es, ¿para cuándo tienes proyectado realizar tu compra? Esto también nos da una idea de si el cliente está frío o caliente, un poco parecido a la pregunta de cuándo te piensas mudar en la renta. ¿Para cuándo quieres realizar tu compra? Nos da una idea de si el cliente quiere para el siguiente año y nada más va a estar viendo y preguntando. Si quiere ya dentro de 2, 3 meses, es un cliente caliente, que ya le tenemos que estar enviando opciones. Otra pregunta para romper un poco el hielo con el cliente es preguntarle, oye, ¿eres de Querétaro? ¿Ya vives en Querétaro? Platícame un poco. Mucha gente que nos lleva preguntando por opciones de acá son de la Ciudad de México o son de otras ciudades. Entonces, es un cliente un poco más frío porque tenemos que ver cuándo va a viajar acá y cuando viaje para acá tenemos que planear un recorrido con él para sacarle el máximo provecho al cliente. Entonces, son estrategias diferentes, un cliente que vive en Querétaro a un cliente que vive en la Ciudad de México o en otra ciudad y que va a venir un fin de semana a ver casas. Son estrategias muy diferentes y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Otra pregunta es, ¿conoces la zona? Porque mucha gente vive ya aquí en Querétaro, pero no conoce porque son foráneos y acaban de llegar y no saben ni dónde está cada cosa, ¿no? Entonces, preguntarles, oh, sí, mira, esta es la ubicación del departamento, ya conoces la zona, ya vives en Querétaro, platícame un poco, ¿no? Mientras más le sacamos la sopa al cliente, más podemos ir adaptando la estrategia. Recuerden que su principal motivo no es platicar con los clientes, ni caerles bien, ni nada de eso. Su principal motivo de este trabajo es agendar citas. Entonces, ¿cómo buscamos siempre la cita? Pues rematando. Una vez ya, antes de que se me muera la conversación, que tengo al cliente calentito, ya le empiezo a preguntar, ¿qué te parece esta misma semana para mostrarte la propiedad? ¿Puedes cita mañana? ¿Puedes cita hoy? O sea, son preguntas que las haces así cuando el cliente está calientito y te dice, sí, ¿a dónde me lanzo? Que no sé qué, hay que coordinar la cita en FA. ¿Se te facilita más entre semana o en fin de semana conocer la casa? Es una pregunta también muy buena para irnos dando cuenta más o menos los horarios del cliente.
o se te facilita más en la mañana o en la tarde. Te dice, no sé, tal vez la siguiente semana quiero cita. Ok, la siguiente semana. La siguiente semana se te facilita más entre semana o en fin de semana. Sí, está bien entre semana. Ok, ¿te queda bien el día martes? Sí, el martes está perfecto. Excelente. ¿El martes se te facilita más en la mañana o en la tarde? Yo creo que en la tarde. Bien, ¿te parece? Lo dejamos para el martes a las 5 y pum, ya tienes una cita agendada. Entonces, ese es un poco el tira y afloja con el cliente, pero lo importante es siempre tratar de rematar el cierre de la cita, ¿no? Ahora, muy importante que todos los clientes de venta y de renta que les lleguen, hay que anotarlos. Todos, el 100% hay que anotarlos en la Valera app, principalmente para que no se nos pierda la información, porque entre más y más clientes tenemos, menos podemos confiar en nuestra memoria. Normalmente, ¿qué es lo que yo quiero que anoten en la bitácora del cliente? Pues su nombre completo, su número telefónico, su tipo de crédito, su monto de crédito. Es importante también que si te dice que tiene Infonavit, no digas, pues ya con eso tiene Infonavit. Hay que tratar de sacarle un poco más de info. Ok, ¿cuánto tienes en tu crédito Infonavit? Perfecto, tienes 1,700,000 y aparte tienes contemplado para las escrituras y aparte tienes contemplado un enganche o algo que vas a poner de contado. Todo eso te va sumando para saber cuál es el presupuesto real del cliente y ver qué le podemos mostrar. Modelo de vivienda que está buscando, pues si quiere casa, departamento de 2, 3 recámaras, en privada, en calle, o sea, todo eso. ¿Qué zona está buscando? Y por último, cita agendada o próximo seguimiento. Ahora, al tener un cliente potencial, pues el primer paso es anotarlo en la aplicación, ¿no? ¿Qué pasa con un cliente desperfilado? Vamos a aclarar un poco más esto del tema del perfilado y desperfilado. Cliente desperfilado es el que tiene menos de 700,000 para DEPA y menos de 1,000,000 para casa. Ese cliente lo tiramos a la basura, o sea, no nos sirve. No tenemos ninguna opción de menos de ese presupuesto. Y si las hay, no nos conviene por la poca comisión que dan. Entonces, siempre buscamos más de 1,000,000 para casa y más de 700 o 800,000 para DEPA. Entonces, ¿qué hacemos cuando un cliente nos dice que tiene menos de eso? Haz de cuenta que desde que nos dice que ya no sabe qué crédito tiene o que tiene 500,000 o todo eso, pues ya puso un pie en el ascensor. El ascensor es de que lo voy a descartar y lo voy a mandar a la basura al cliente. Pero antes de que ponga el otro pie, le quiero hacer unas preguntas. La número 1, ¿de cuántos son tus ingresos brutos mensuales actualmente? Esa pregunta es la más importante para intentar rescatar a un cliente. Si un cliente me dice que gana más de 30, muy posiblemente le pueda tomar un crédito bancario en unión a su Infonavit o en unión a que no tiene ningún crédito, se lo intento tramitar. Entonces, para ingresos estamos buscando en departamento más de 15,000 mensuales y para casa más de 24,000 mensuales. A final de cuentas, los créditos siempre se basan en la capacidad crediticia, la cual está atada a la capacidad salarial. Ahora, la pregunta número 2, si los ingresos no me gustó lo que me dijo, pues puedo intentar viendo cuánto tiempo lleva cotizando en su actual trabajo, trabajando para Infonavit. Porque si el cliente tiene 15, 20 años, muy posiblemente en la misma empresa tenga una subcuenta de Infonavit muy grande. A pesar de que no le den mucho crédito, puede tener un guardadito de la Afore y de todo eso, y es posible que eso nos apoye a intentar rescatarlo. Entonces, esta es otra manera de intentar rescatar a un cliente. Y la última es si piensa unir crédito con algún familiar, amigo o pareja. Estas preguntas no se las suelo hacer a un cliente que ya me dijo que tiene Infonavit, 1,800,000 y que sé que todo chido. Si el cliente veo que está como al límite de que no le alcanza o no perfila, ahí le hago estas 3 preguntas para ver si de alguna manera lo puedo rescatar. En caso de que las 3 preguntas ninguna me la haya respondido bien, pues ya, ahora sí lo descarto, ¿no? No hay que quedarnos con todos los clientes. Aparte que ustedes por registrar a un cliente en la aplicación, si otro compañero en 2, 3 meses lo cierra en alguna otra operación, ustedes ganan dinero por ser el primero que lo registraron, así no hayan agendado cita. Esa es la importancia. Todos los clientes, así no esté ni mínimamente interesado, yo les recomiendo que lo metan a la aplicación. Por si en algún futuro cierra, pues puede ser un dinero gratuito que les cae.